Buenas noches, un cordial saludo. Mi nombre es Ildefonso Sáenz, docente en seguridad. Esta noche vamos a tratar el tema de los principios éticos, morales y sociales dentro de lo que hemos venido viendo con respecto a la deontología. Inicialmente, esta imagen es muy descriptiva de la transición que estamos viviendo dado la decadencia cultural que está ocurriendo en este momento. Estamos en un lapso de tiempo en el que el ser humano se cuestiona mucho entre lo que está bien y lo que está mal, cosas que en la antigüedad no era tan usual que ocurrieran. Cuando hablamos de la responsabilidad social, retomando lo que decía anteriormente, en la antigüedad era algo que se daba por sentado. Las personas que aún están con vida en la actualidad somos personas que fuimos educadas y creo, si no estoy mal, en todo el continente americano se tenía dentro del pensum académico la materia de cívica y urbanidad que venía direccionada desde el manual de Carreño, que se llamaba el libro La urbanidad de Carreño. Entonces eran comportamientos sociales en los cuales uno daba por sentado, ya eso se sabía que venía desde la niñez, el encarrilamiento de la persona en su formación como ser humano, cómo se preparaba uno para interactuar con la sociedad. Entonces, en este sentido, la responsabilidad social ya las personas veníamos sabiendo de que todo lo que uno aprende, de todo lo que uno hace, es por un bien colectivo. Teníamos la influencia de que las cosas eran así en ese entonces. En ese sentido, la responsabilidad social, y más hablando de la docencia, tiene que seguir ese mismo camino, y más aún por lo que acababa de mencionar el tema de la decadencia cultural. Tenemos que seguir luchando para que eso no se descontinúe, no pase a ser algo obsoleto en la formación del ser humano. La docencia tiene la responsabilidad de inculcarle a las personas de que el ser humano debe transmitir un legado en cuanto a esa responsabilidad social. Es decir, nosotros debemos enseñarle a la gente que lo que ellos están recibiendo como información en ese momento tiene un fin, tiene una finalidad, y es el beneficio general sobre el particular. El video que nos ponen de muestra para analizar este tema, pues en realidad es muy corto, y vemos pues que los comentarios más o menos conllevan a lo mismo, es a esa percepción de que lo que hace el docente, que obviamente que es lo que viene inculcado hacia el ser humano, trae como esa finalidad, que es tratar de que nosotros hagamos que los seres humanos, las personas, tengan ese nivel de conciencia de que lo que hagan lo hacen por los demás, es la responsabilidad con la sociedad. Le doy menos espacio a este tema para continuar con el siguiente, sin restarle la importancia de este. Vamos a hablar entonces de lo que es la ética en la vida y la educación. Aquí en esta gráfica vemos que está por un lado lo que es la ética, lo que globalmente se podría decir lo que es la ética, que digamos que es la integridad, los principios, el valor, moral, la honestidad, el honor, lo que está correcto, la justicia, la responsabilidad, la conciencia y la elección. Eso es lo que más o menos sabemos que embarca la. Pero tenemos lo contrario, que es contra lo que se lucha, que es la influencia al atajo. Quiero remontarme en la historia de Colombia hacia los años mediados de los años 80, que fue la época fuerte del narcotráfico en Colombia. En esa época obviamente no teníamos internet, los medios de comunicación no tenían la misma eficacia de lo que tienen hoy mismo en cuanto a la rapidez de enterarse uno de las cosas, todo se mueve. Y hablando de Colombia, pues en ese entonces habían únicamente dos principales medios de comunicación, que era o el periódico o la televisión, y eran dos únicas empresas que había en ese entonces. No es como hoy que la información está magnificada y plurificada, donde tenemos múltiples fuentes de conocimiento o maneras de enterarnos de las cosas. En ese entonces, cuando estábamos en el fuerte del narcotráfico en Colombia, se empezó a dar un fenómeno social que trascendió mucho en esa época, y era en el que el tema del narcotráfico, como dejaba unas ganancias tan altas en millones de dólares,
daba para pagar unos honorarios a las personas que trabajaban para aquellos delincuentes de esa época, unos ingresos muy altos. Entonces era muy común ver, sobre todo en las partes cercanas al departamento de Antioquia, veíamos que había personas que un día era una persona humilde que no tenía nada y de pronto de la nada al día siguiente ya resultaba teniendo una moto de alta gama o una camioneta de alta gama. Entonces obviamente eso generaba expectativa y curiosidad entre la gente que circundaba a esa persona, porque la gente quería saber cómo hizo, cómo consiguió esa camioneta. Entonces desde ahí arranca ese fenómeno de la influencia, del atajo, porque ya se empezó a ver de que entonces la gente sabía, si yo quiero comprar una moto legalmente o un carro, pues tendré que trabajar casi toda la vida, dada la economía de este país. Pero en ese entonces, pues lo sencillo que era emplearse para algún narcotraficante a ejercer labores de sicariato, venta de droga, transporte de droga, fabricación, todo lo que tenía que ver con el tema del narcotráfico, y las personas empezaban a tener unos ingresos muy altos. Eso en cuanto a los hombres, daba que para esa época obviamente predominaba mucho el tema del machismo, y para las mujeres no era fácil obviamente acceder a un puesto de sicario o que se le diera la confianza de transportar drogas, era un trabajo exclusivo para los hombres. Eso entonces busca y abre otra ventana, que es el tema donde empiezan las mujeres al ver que ya pues las personas que antes de su entorno, que eran personas humildes, ya empezaron a tener recursos altos y querían acercarse a esas personas y también aprovechar esa bonanza de los ingresos. Entonces se empieza a ver el boom de lo que fue en esa época la prostitución. Entonces démonos cuenta cómo para ese entonces, años mediados de los 80, la influencia de ese tipo de vida, de ese tipo de atajos, de que si yo quiero comprarme algo, tengo que matarme mucho trabajando, haciendo lo correcto, lo bien, pero aquí hay un atajo, hay una forma fácil de hacer las cosas, que es precisamente hacer lo que no está debido. Entonces ahí obviamente la tentación y el deseo del ser humano por obtener las cosas hace que no piense en sus principios éticos y morales, sino que piense en el atajo, la forma fácil de llegar al objetivo, a lo que quiero llegar. Eso fue algo que ocurrió para esa época, los 80. Nos remontamos ya a la actualidad, a los días de hoy, y nos damos cuenta de que no es diferente. Ya no estamos hablando de temas de narcotráfico, aunque aún existe, pero la mayor influencia sobre la sociedad viene del Internet. Entonces se ve la gran influencia que hay sobre la juventud. En el caso de las personas menores de edad, tanto hombres como mujeres, la influencia del Internet les está enseñando de que hoy en día es mejor tener un sugar daddy o una sugar mommy, una persona que lo supera en mucha edad y que le puede dar un beneficio económico a cambio de un favor sexual. Hay otras formas de los atajos, y es por ejemplo el tema de la influencia que hay en este momento, y que estamos a puertas, apenas se están abriendo y ya vemos que la gente está investigando, escudriñando y quiere meterse en ese mundo de la inteligencia artificial. A mí me da pena por ustedes, yo no soy experto en manejo de Office, de pronto mis presentaciones no son impecables, si vemos los cuadros no son asimétricos, de pronto la justificación, pero es decir, dentro de esa conciencia de lo que es la ética y del no querer hacer trampa, yo tengo que ser ejemplo para la sociedad, tengo que ser ejemplo para mis alumnos. La tarea decía, teníamos que ver un video documental y se pone como referencia a una película. Entonces, cuando yo entro y busco el nombre, encontré, no sé por qué, es decir, el mismo medio le muestra la tentación a la persona para que quiera tomar el atajo. Lo primero que yo encontré fue el resumen de la película. Entonces yo dije, no, pues, ¿para qué me voy a ver una película de 2 horas cuando tengo un resumen de 5 minutos? Ese es el atajo, fácil. Esta presentación también, hay una plantilla, una plataforma de yo entro y pongo las cosas y ella sola se organiza y me muestra una presentación impecable, pero no la hice yo. Desde ahí mi principio ético y moral, y más como docente, me dice que yo debo mostrar y debo ser el ejemplo de que las cosas hay que hacerlas. Un ejemplo, es decir, yo mientras que veía la película fui tomando notas y anotaba, y quizás esto ya sea, pues no sé, obsoleto en este mundo actual,
Pero pienso yo que dentro de la ética, dentro del proceso, el proceso de aprendizaje, todo proceso de cualquier cosa que uno vaya a realizar, buscar ese atajo es conducir a la sociedad y a las personas como tal, por lo menos la persona a la que uno le está enseñando. Si yo le estoy mostrando el atajo mío, yo estoy construyendo una persona mediocre. Y pienso que eso dentro de la ética del profesional en docencia es algo con lo que debemos luchar. Debemos acabar esa mediocridad, tratar de que la gente se quite esas telarañas de la cabeza y enfocarse y entender de que las cosas se deben hacer, de que hay un paso a paso. Una persona, un joven, por más de que haya nacido en un hogar adinerado, tenga dinero, por más que quiera, no puede salir del colegio y empezar a hacer un doctorado. No puede. No se trata del dinero que tenga. Hay un paso a paso. Tiene que terminar su preescolar, su primaria, su bachillerato, secundaria, estudios universitarios, su especialización, su posgrado, su maestría, y allá de último está el doctorado. Entonces, la gente tiene que entender eso, de que hay un paso a paso en el hacer de las actividades y las cosas en la vida. Ahora sí entro en materia de lo que es el tema de la película. La vi completa, la vi 2 veces, me impactó mucho porque es un mensaje contundente y muy claro de lo que es la ética en la educación. Entonces saqué algunas frases y voy a hacer pues comentarios personales acerca de lo que considero y entiendo con respecto a lo de la película. Lo primero, cuando empieza la introducción de la película, el rector, llamémoslo así, la persona que dirige la institución, hace énfasis en la frase que está debajo de una estatua y decía: non si sed patriae, no para uno mismo, sino para el país. Entonces, él decía que ese era el principio de la ideología de su escuela. Y démonos cuenta de que debería ser el principio de todas las naciones del mundo, de todos los países, de todos, de cualquier sociedad, llámese barrio, pueblo, vereda, ciudad, departamento, país, continente. Debería ser el principio, no para uno mismo, sino para el país. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos un paso transitorio por este planeta, por la vida. Y es ahí donde yo vuelvo e insisto en que nosotros debemos dejar legado y dejar huella. La siguiente frase que dicta el director de la escuela es en latín, también dice finis origin pendent, perdón si no lo pronuncio bien, dice el final depende del origen. Hay un dicho popular que dice que todo lo que mal empieza mal acaba, hace pues exactamente referente a lo mismo, y pienso que dentro del contexto de la película, lo que empezó mal con un alumno, ya vemos allá al final de la película, obviamente tuvo un desenlace incluso inesperado para él. Él pensó que, y estaba convencido, que el atajo era el camino, la trampa era el camino. Lo que él le dice a su profesor al final, en las escenas finales de la película, lo que él le dice en el baño, pienso que es muy doloroso, que alguien le diga a uno su ética y lo que usted piensa que está bien, al mundo no le importa. Lo importante es ser astuto. Decimos dentro del lenguaje coloquial de Colombia, aquí se dice mucho ser avispado, ser abeja. Es decir, piensa la gente que eso es ser inteligente, el ataque. Seguido, hace una cita en la frase de Heráclito de Efesio: el carácter del hombre, de un hombre, es su destino. Eso es algo que hemos visto, y de hecho hay algunas cosas de la filosofía y de los profetas que a mí me gustan mucho, porque no importa el tiempo. Para las personas que profesan la religión católica o cristiana y que de pronto han leído la Biblia, cuando leen los proverbios o los salmos, sobre todo los proverbios, uno lee eso y tenemos de que esos son escritos muy antiguos, incluso en miles de años, pero lo remontamos a la época actual y vemos que encajan. ¿Por qué? Porque eso fue escrito para seres humanos. No importa el transcurrir del tiempo, la esencia del ser humano debe ser la misma: evolucionar, cambiar, trabajar por el bien colectivo. Esa debe ser la esencia del ser humano, independiente que estemos en el siglo pasado, debe ser la misma. Y por eso es que cuando uno lee esos textos antiguos, religiosos o no religiosos, lo que se escribía antiguamente los escribas en papiros, aplican perfectamente para la modernidad que vivimos hoy en día. Entonces, el carácter de un hombre, cuando uno trabaja en el carácter
de un niño fortaleciendo ese carácter es el niño que no se deja influenciar, es el niño que no termina robándole al compañero, que no termina haciendo travesuras en su colegio, maldades. El que no se deja influenciar no sigue ese camino. Todo aquel que es influenciable termina precisamente con lo que dice esta frase: el final depende del origen y el carácter de un hombre es su destino. Entonces, la persona influenciable en todo su recorrer de la vida siempre va a estar tropiezo tras tropiezo, porque es una persona que se deja convencer de hacer cosas que no deben ser. Seguimos con la siguiente, que es el camino. Esa escena también me gustó mucho porque vemos que el profesor va saliendo y viene un alumno y hay un camino que está demarcado, pero el alumno venía caminando por el césped y él lo aborda y le hace esa pregunta. Entonces, en el sentido de lo que es la docencia, debemos ser muy persuasivos y sobre todo enfocarnos hasta en lo más mínimo, ese pequeño detalle, la pequeña cosa que se corrige, todo está en ese proceso de mejoramiento del ser humano, porque finalmente pues el niño que va caminando por el césped no estaba cometiendo una falta grave, ni estaba agrediendo a nadie, ni era algo pues que uno dijera es trascendental. Es una pequeña cosa, pero ese espíritu del docente de querer corregir, así sea el pequeño detalle, y de la manera que lo hace, como lo aborda y le hace una pregunta y vemos la respuesta del niño. También me encantó mucho ese pedazo porque él hace reflexión, reconoce su error y se disculpa. Entonces, la frase que le dice el profesor, cuando él se disculpa, le dice: seguir el camino que muchos grandes hombres han precedido. Esa era la respuesta de qué es el camino. Ya bueno, ya pasando a otra escena, cuando ellos están ahí en el salón de clase, al primer niño que le dicen que se ponga de pie y vaya al final del salón a leer la placa que estaba encima de la puerta. Traen a colación el tema de un rey, el rey Suntruk Mahuntek, perdón, igual si no lo pronuncio bien, no es la forma correcta de decirlo, pero así lo entendí. Suntruk Mahuntek. Entonces decía la inscripción que estaba allá en la placa que era el rey soberano de Lab que destruyó a Sipap. Entonces ahí, mientras que cuando leen la placa, el profesor les dice a manera de comentario, les dice: y si ustedes consultan sus textos lo encontrarán. Entonces inmediatamente todos empiezan a mirar el libro y él posteriormente les dice: no lo van a encontrar en el libro. Entonces todos hacen como cara de, les dice: sí, porque fue un hombre que no trascendió en la historia. Y les explica: la ambición sin contribución al bien común no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque la inscripción hablaba claramente de que era un hombre que sí, que destruyó a Sipar, pero fue por un tema de ambición, que era más por complacer a su Dios y era un tema personal. Él nunca pensó en los demás, sino pensó en sí mismo. Por eso no aparece en la historia. Y este personaje precisamente es el que va al desenlace de la película. Más adelante vuelvo y lo traigo a colación. Posteriormente a eso hay otra escena donde se trata el tema de la estupidez. Vemos el alumno que quiere sabotear la clase, interrumpe la clase, y es esa persona precisamente que démonos cuenta, se ve que es un colegio de clase alta, de personas que tienen dinero y pueden pagar un tipo de educación, un tipo de colegio así, y se asumiría uno que son personas que tienen un nivel de educación alto y un ejemplo de clase alto, pero démonos cuenta que a veces no es general en la sociedad. Hay personas que cuando vienen de un buen hogar, de una familia con buena reputación, con dinero suficiente, un estatus social alto, hay personas que tienen comportamientos sociales que son muy bajos. Es el caso de ese alumno que tenía esa influencia sobre sus compañeros y le gustaba, por ejemplo, eso, sabotear la clase, inducirlos a cosas indebidas. Entonces, ahí en esa escena, el profesor lo mismo, hace referencia y cita la frase célebre de Aristófanes, que fue una persona que murió en el año 386 a.C. Y la frase decía textualmente así, decía: la juventud pasa, la inmadurez se supera, la ignorancia se cura con la educación y la estupidez, la embriaguez con la sobriedad, pero la estupidez dura para siempre. Entonces me parece que es una frase muy impactante y lo que yo decía, fijémonos que esto es un escrito de antes de Cristo, lo traemos a la actualidad y es así. La persona que tiene el comportamiento estúpido
Bueno, en el preescolar, pues aceptable porque es una persona pequeña y está en formación. En la primaria lo mismo, es un niño y está mejorando. Pero lo hace en la preescolar, lo hace en la primaria, pasa al bachillerato y sigue lo mismo. Y llegan a la universidad y llegan con la misma estupidez. Es muy común, no sé en sus países, pero en el mío, hablando de mi ciudad, Bogotá, hay una de las universidades más prestigiosas que está aquí en la ciudad de Bogotá, que se llama la Universidad Javeriana. Y en ese entorno universitario hay muchos bares o discotecas. Normalmente cuando uno dice, bueno, un bar o una discoteca, uno dice, pues está abierto de noche, porque la gente va de noche a bailar, a consumir alguna bebida alcohólica, pero uno va a ese entorno y encuentra bares abiertos incluso desde las 8 de la mañana. Entonces, las 8 de la mañana, y sí, efectivamente, uno entra y mira, 9 de la mañana, alumnos universitarios consumiendo bebidas alcohólicas. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué pasó? Están en una de las mejores universidades que hay en el país, las más costosas. Entonces, ¿dónde queda su raciocinio, su inteligencia? Para entrar a esa universidad, pues tuvo que haber tenido un puntaje de ICFES, que es la prueba de estado de conocimiento, que se llaman las pruebas saber, y tiene que tener un nivel de raciocinio, inteligencia alto, pero entonces lo mismo, el tema, la estupidez, concuerda perfectamente con lo que dice esta frase. La estupidez dura para siempre. Entonces pasó por la primaria, por la secundaria, llegó a la universidad y sigue con la misma estupidez. Y bueno, ¿y qué pasa? Esas personas terminan su universidad de una de otra manera, llegan a su vida laboral y aún en el ámbito laboral, para las personas que trabajamos en seguridad privada y nos hemos encontrado con esa situación, en el caso mío yo lo he encontrado como supervisor, llega uno a los puestos a pasar revista al personal y de pronto se encuentra uno con una persona que está trasnochada o que ha consumido licor. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Ya una persona ya de una edad que no es adolescente, ni tiene ni 20 ni 25 años, una persona ya con una edad ya adulta, ¿por qué cometen esas estupideces? Entonces démonos cuenta de que aplica para todas las épocas de la vida. Continúo con la siguiente frase que también la cita el profesor y dice, hizo una pregunta que cita, dice, ¿la estupidez le ha ganado la batalla a la sensatez? Entonces, eso es algo que nosotros como docentes tenemos que cuestionarnos y tenerlo presente todos los días y aplicarlo cada vez en que estemos en la oportunidad de estar enseñando, cuando veamos el comportamiento inadecuado de las personas con las que estamos trabajando y en todo el sentir del trabajo. En cuanto a eso, la estupidez le ha ganado la batalla a la sensatez, es decir, el enfoque del docente profesional tiene que estar precisamente no solamente a la adquisición del conocimiento académico, sino a la formación de la persona como ser humano, la persona que va a interactuar en sociedad. Por eso es importante, entonces, hacernos este cuestionamiento y entender de que, bueno, aquí dice batalla, pero en realidad es una guerra lo que vemos hoy en día contra ese tema, la influencia de la modernidad, el internet, todo lo que hay, la mala influencia, y tenemos que seguir batallando. Nosotros también somos influenciadores, pero en buenos influenciadores, tenemos que seguir haciendo esa influencia sobre las personas para que precisamente tengan esa sensatez. Más adelante en otra escena, el profesor cita esta frase, dice, lo importante no es vivir, sino vivir justamente. Entonces es lo mismo, lo que yo digo en cuanto a lo que es la formación del ser humano, esa conciencia, y esta frase obviamente va anclada a lo que digamos inicialmente de lo que es la responsabilidad social. Es decir, ¿qué es vivir justamente? Precisamente es pensar en el bien común de todas las personas, lo que yo hago, cómo beneficio a los demás, qué puedo hacer yo por los demás, y no pensar como Sutrak, el personaje que estaba inscrito en la placa, que él pensó para sí mismo. Este es un cuestionamiento que yo puse acá, no está en la película, pero lo hago yo. ¿Trabajar con la cabeza o trabajar con el corazón? Pienso yo que con respecto, obviamente somos seres humanos, y más nosotros por ser occidentales somos más
no somos tan socráticos, somos más platónicos y tiende a movernos el sentimiento del corazón, pero pienso yo que dentro de la ética nosotros sí debemos aplicar el trabajar con la cabeza y no con el corazón. El profesor se dejó conmover por la actitud de cambio que quería tener el alumno, y es en esa parte de la escena donde él tiene los exámenes que habían realizado y los está calificando para escoger a las 3 personas que iban a participar del último concurso para ser el señor César, creo que se llamaba el concurso. Entonces, cuando él está calificando, el alumno Blighty, él tenía 93 de calificación, y el muchacho, el que estaba saboteando la clase, el que no se comportaba bien, pero que trató de hacer su esfuerzo para mejorar, él había sacado 92. Entonces, fue una injusticia que cometió el profesor dentro de su ética y su moralidad, haber descalificado al que estaba por encima en porcentaje para haberle dado la oportunidad a este. Es decir, sentimentalmente se dejó mover y lo hizo. De pronto no pensó en la consecuencia ni en lo que estaba haciendo, pero es decir, no actuó éticamente, y él después lo reconoce. Lo siguiente, ya cuando están en el concurso, que están los tres participantes que están con su toga y están allá al frente, y él está haciendo las preguntas, él se percató de que el estudiante Bell estaba haciendo trampa. Y cuando él lo vio y se dio cuenta, él se acercó al director y se sentó y le dijo, susurrándole, le dijo que el estudiante estaba haciendo trampa. Entonces, ¿cuál fue la actitud del director? El director, por conveniencia, por una presión política, le da la orden al profesor de que omita lo que acabó de ver y que continúe. Entonces, nos damos cuenta de que muchas veces, lo que yo plasmaba en la primera imagen, el ser humano tiende muchas veces a cuestionarse entre qué elección tomar, si entre lo que está bien o lo que está mal. Hay un paradigma entre el bien y el mal en el ser humano. Ahí es donde precisamente nosotros como docentes en la formación de seres humanos tenemos que reforzar eso. Animar a las personas, siempre orientarlos a que se tomen las buenas decisiones. Bueno, entonces íbamos en el punto en el que el señor director, por presión política, le decía que continúe con el concurso, y omitiendo que el alumno estaba haciendo trampa. Entonces, esa frase también la cito yo, digo yo, el fin justifica los medios, y esa frase ya la dice el profesor, entregar un diploma con la sensación del fracaso. Entonces, es decir, el engaño, y cuando uno es consciente del engaño, queda ese sin sabor, y es decir, cuando uno es cómplice del engaño, porque en este caso él en ese momento fue cómplice, y el director también fue cómplice del alumno que estaba engañando. Bueno, no ganó el joven, el del medio, el que tenía como ascendencia hindú, pero si hubiera ganado había ocurrido la misma situación, es decir, no ganó, pero ellos saben que no estuvo bien, que estaban encubriendo a una persona, estaban siendo cómplices de algo que no está bien hecho. Entonces, el fin justifica los medios, obviamente no. Cuando hablamos de ética, y más como docentes, debe primar siempre hacer lo correcto. En la siguiente escena hay una frase que nombra el profesor y dice: uno no se baña 2 veces con el agua del mismo río. Cada oportunidad que se pierde se ha ido para siempre. Entonces, pienso que nosotros debemos adoctrinar este pensamiento, porque no importa si la misma oportunidad se nos dé 2 veces, si lo hubiéramos aprovechado esa primera vez, esa segunda oportunidad nos serviría para algo, pero esta frase obviamente es muy coherente y muy cierta. Toda oportunidad que uno deja ir, ya se fue y se perdió. Entonces, en ese proceso de enseñanza, pienso que debemos adoctrinar este tipo de pensamiento, en que las oportunidades deben aprovecharse en su momento y no se deben desperdiciar. La manipulación política. Démonos cuenta que desafortunadamente, y a muchas personas les ocurre, incluso aquí en Colombia es muy usual que eso ocurra,
Hay una persona que, digamos, está desempeñando un trabajo en una empresa, no hablemos de docencia, sino cualquier trabajo, está desempeñando un trabajo y se ve presionado precisamente por esa fuerza política. Muchas veces las personas que son dueñas de empresa tienden a tener nexos políticos que obligan a sus empleados a que tienen que llevar esa misma ideología política enfocada a favorecer algo que seguramente está en contra de sus principios éticos y morales. Entonces, eso va y hace parte de ese proceso de enseñanza y de doctrina, de enseñar a las personas de que deben ser fieles a sus principios éticos y morales y no dejarse impresionar por ningún tipo de influencia, y en este caso como ocurrió en el caso de la influencia política. Bueno, siguiente escena, el profesor dice otra frase que es: todos en algún momento debemos mirarnos al espejo, ver cómo somos en realidad. Cuando llegue ese momento tendremos que afrontar el hecho de haber vivido una vida sin virtud y sin principios. Pienso que esa es la parte más fuerte de la película, porque finalmente la persona que se cree astuta y que engaña a todo el mundo vive convencida de que es un triunfador y vende esa imagen falsa, esa falacia, esa máscara que tiene de que es un triunfador. Y vemos cómo este alumno siguió con sus mismos pasos de la mentira, la trampa, y llegó posteriormente ya en su adultez a ser una persona influyente en la política. Y va con el engaño. Él les dijo que él iba a organizar esa reunión era porque quería tener la revancha de su capacidad intelectual. Él citó que era únicamente eso, pero tras de esa invitación iba la mentira, que es cuando él toma el segundo punto y dice: y también vengo a decirles que voy a ser su candidato político. Eso es algo que se ve muy comúnmente y más en nuestros países, ese tipo de mentiras. Ustedes lo llaman a una cosa y uno piensa que uno va a lo que lo citaron y resultan diciéndole: no, es que esto es una reunión política, lo que yo lo vengo a llamar y voy a decirles que venga y vote por mí. Entonces, démonos cuenta que ahí también se muestra esa faceta de cómo la persona es manipuladora y le gusta engañar a las personas. Pero finalmente pienso que el lado más impactante, y es lo que debemos reflexionar, y vuelvo y retomo, disculpas por lo reiterativo, pero en cuanto a lo que es el tema del legado, el tema más impactante de la película, la escena que más me pareció fuerte, es cuando él está diciendo al profesor que a él no le importa ni su ética, ni su moralidad, ni sus principios, ni nada de lo que enseñaba, que el mundo funciona así, con la trampa, con la mentira, con el engaño, con los atajos, con querer conseguir todo con lo fácil. Y cuando sale su hijo del baño y se queda mirándolo a la cara, ese hombre se quedó sin piso. Esa imagen, esa falacia que había construido, esa fachada falsa que le había mostrado a su familia, su hijo la había visto. Entonces, pienso que uno como ser humano, y yo también soy padre de familia, quedar uno mal entre sus hijos, quedar uno como un mentiroso, pienso que puede ser lo peor que le debe pasar en la vida. Ahí es donde yo vuelvo y retomo el tema de la conciencia que debemos tener nosotros en cuanto a la toma de decisiones como seres humanos. Ya por último, ya en la escena, cuando ellos ya están casi para despedirse, hay algo que fue muy emotivo, y es lo que digo que debe motivarnos a nosotros como docentes, como padres de familia, como ciudadanos, en cuanto a lo que hablábamos al principio, lo que es la responsabilidad social. Yo sé que este curso va enfocado a la docencia, pero de todas formas, independiente, debe partir desde el núcleo familiar. Yo aquí soy padre de familia, en la calle soy un ciudadano, y en la institución voy a ser un docente. Pero lo que debe motivarnos verdaderamente es el tema del reconocimiento. Bueno, a él se lo dieron por escrito y se lo dijeron, pero el reconocimiento es ese que yo me doy yo mismo. Y se retoma el punto anterior, cuando el profesor le decía que va a llegar un momento en que va a tener que verse al espejo. Hay una frase de cajón que utilizan mucho aquí en las iglesias y dice: hay alguien a quien nunca podrás engañar, y es a ti mismo. Entonces, pueda que yo engañe a todo el mundo, trate de hacer la falacia, hacer la trampa, ponerme la máscara, tratar de utilizar a las personas, pero hay alguien a quien jamás podré engañar, y es a mí mismo. Y eso es algo que pesa en la conciencia, algo que no deja dormir tranquilo, algo que no se quita bañándose. Ser sucio interiormente no se quita bañándose.
Entonces, cuando hay el reconocimiento que le van a dar los alumnos a este profesor, la placa decía lo siguiente: un buen profesor tiene poca historia propia que contar. Su vida pasa a otras vidas. Uf, esta frase me parece muy, muy impactante porque imagínense en eso, es decir, en mi paso por esta vida, por este planeta, mi vida yo se la estoy pasando a otros, mi conocimiento, mi ser, mi integridad, mi ética, se la estoy pasando a otra persona. Entonces, pienso que esto debe ser uno de los factores motivacionales que debemos promover y nosotros afianzarnos a ellos mismos precisamente para mantenernos en la línea, lo que es la estrictez en cuanto a la ética profesional. Dice seguido: los profesores son los pilares de la estructura más íntima de nuestros colegios. Son más fuertes, son más fundamentales que las piedras o las vigas y siguen siendo una fuerza impulsora y una energía reveladora que nos guía en nuestras vidas. Ahí termina la placa. Entonces, ahí es cuando uno de los alumnos le hace la broma, le dice: ahora sí el profesor por fin se quedó sin palabras. Claro, eso es algo, yo pienso que para cualquier ser humano le den un reconocimiento de eso y le digan estas palabras, sobre todo esa primera frase: mi vida como profesional pasa a otras vidas. Eso me parece que debe ser uno de los principios motivadores que debe tener el docente. Ya para finalizar, pues como conclusión, tengo los siguientes apuntes que hacer. No debe desalentarnos el hecho de que quienes toman atajos sean exitosos. Debemos entender que no son éxitos por mérito ni perdurarán en el tiempo. Entonces, sí, muchas veces uno dice: bueno, yo, perdón que lo diga así coloquialmente, yo me mato trabajando, me mato estudiando, me duele la espalda, me duelen los ojos, trasnocho, madrugo y me esfuerzo y hago lo que más puedo hacer, y de pronto no logro tantas cosas como el que hace trampa, como el que está mintiendo, el que está engañando. Miren cómo es de exitoso, mire tan rápido que consiguió el dinero para comprar la camioneta que yo llevo rato y no he podido comprar. Cómo tiene una mejor casa que la mía, si yo me mato trabajando y no tanto, pero tiene cosas mejores que yo, tiene una mejor posición, un mejor puesto, un mejor salario. Pero me remonto a la frase que decía, lo que yo decía, pues con mis palabras: lo que mal empieza, mal acaba. Y normalmente ese es el final, el trágico final que viven las personas que no van por la línea recta y no cumplen el paso a paso en la vida. Esos castillos de naipes que forman así con los atajos, finalmente terminan cayéndose. El valor de la vida no lo determina un éxito ni un fracaso aislado. Es decir, nosotros en esa constante de mejoramiento que llevamos en la vida, sí, a veces, como todo en la vida, hay sub y bajas, a veces hay aciertos, a veces hay desaciertos, pero no debemos perder el impulso, la esencia de querer seguir el transcurrir que es de la humanidad, que es trabajar para mejorar, trabajar por los demás, inculcar eso. No debe desalentarnos el hecho de que un éxito o un fracaso aislado determine lo que debe ser el resto de la vida, ¿sí? Como dice el dicho popular, pues si uno se cae, pues debe levantarse, sacudirse y seguir su camino. Aún con tropiezos debemos trabajar por cambiar el destino de los hombres. Entonces, esto va claro a lo que estaba diciendo anteriormente, es decir, sí, pueda que cometamos el tropiezo, pero eso no debe desanimarnos a seguir trabajando y promoviendo lo que son nuestros principios éticos y morales dentro de lo que se ha venido hablando en este tema. Y ya por último, la reflexión es con la que cierro ya este tema, y es que debemos de dejar de ser Sutruk Nahuntec. Debemos ser la raza que Bolívar soñó. Entonces creo que esa fue la parte, pues como fue el inicio, el desenlace de la película, ese personaje, Sutruk, y precisamente cuando el estudiante, ya no estudiante, sino ya el hombre político, estaba en su prueba y tenía un micrófono y el otro le estaba haciendo trampa, finalmente este personaje es el que lo hace caer
cae en su mentira y se le derrumba su castillo de naipes en cuanto a su mentira y querer aparentar y mostrar esa fachada de hombre intelectual. Bueno, muchas gracias, profesores, compañeros. Espero que el tema haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima ocasión.